qué pasaría si te dijera que había castigos tan brutales, tan retorcidos, que harían que tu peor pesadilla pareciera un sueño agradable? Estás a punto de descubrir métodos de tortura que te dejarán cuestionando todo lo que pensaste que sabías sobre la crueldad humana. Desde ser comido lentamente por las ratas hasta que el cráneo se aplasta como una nogal, estas no son solo historias, estos son castigos reales que las personas reales soportaron a lo largo de la historia. Y bienvenido a los 50 peores castigos en la historia de la humanidad. Comenzamos en el número 50 con bastinado, y confía en mí, deberás aceptar el de fétido cuando escuches lo que sucede con esos pies. Este castigo brutal, también conocido como falanga o el sencillo whipping, hace exactamente lo que parece. Un bastón anudado se azota repetidamente contra las plantas de los pies de la víctima. Pero esto es lo que lo hace realmente horrible, esos finales nerviosos sensibles en sus plantas. Pueden dejarte cojear de por vida si se aplican demasiado brutalmente. No creerás cuán extendida se volvió esta tortura. Fue registrado en todas partes, Estados Unidos, México, Alemania nazi, Italia fascista, India colonial, Camboya, China y innumerables otros lugares. Este castigo se volvió tan común que incluso apareció en As You To You Like It de Shakespeare, las obras de Mark Twain y de Magic Flute de Mozart. Y aquí está la parte más escalofriante, hay evidencia de que todavía se está practicando hoy en varios países africanos y del Medio Oriente. Pero espere hasta que escuche sobre el número 49, la brida del regañón. ¿Hacer que las mujeres sientan dolor horrible solo por hablar? Para eso fue exactamente diseñado esta máscara. Desde el siglo XVI hasta el XIX en toda Europa, si una mujer fuera acusada de ser una regaña, lo que podría significar cualquier cosa, desde cotillear hasta simplemente molestar a un hombre, se enfrentaría a esta jaula de metal ajustada alrededor de su cabeza. La mordaza de metal con púas presionaría su lengua y evitaría que cualquiera hablar. Pero la humillación no se detuvo allí. Las mujeres que usan estas bridas harían desfilar por la ciudad para que los vecinos pudieran burlarse de ellas o arrojarles cosas para entretenimiento. ¿Crees que es malo? Espere hasta que descubra lo que el burro español podría hacerle al cuerpo humano. Aquí hay algo que te hará retorcerse, si este burro te lleva a dar un paseo, podrías terminar pareciendo un espíritu humano. El burro español, también llamado chevalet, fue un elemento fijo de las sagradas inquisiciones del siglo XII en adelante. Incluso vio el uso tan recientemente como la Guerra Civil Americana. Imagine esta pesadilla, un caballo de madera minimalista con un borde afilado en la parte superior. Las víctimas se vieron obligadas a ahorcajadas en ese borde afilado colocado justo entre sus nalgas. Se sentarían allí durante horas, incluso días, mientras estaban interrogados. Se colocarían pesas de pie para que la agonía sea insoportable. Aquellos que no desangraron o morirán por infección pasarían sus años restantes con genitales destruidos y una cojera permanente. No creerás en la próxima parte, incluso el héroe estadounidense Paul Revere sentenció a personas a sentarse en el burro español. ¿Qué diablos, Paul? Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más retorcidas. Es posible que el Piley no te divida en dos, pero te pone a merced de cada sádico de tu ciudad. ¿Condenado por un delito menor? Te encontrarías atado por el cuello y las manos en una estructura de madera elevada. Tu cabeza y cabello completamente afeitado, te convertiste en entretenimiento público. Los lugareños podrían hacer lo que quisieran, arrojar verduras podridas, heces o atacarte físicamente. ¿Crees que esa es la empalizada? He equivocado. El Piley se une a la cabeza y al cuello, la empalizada se une a los pies. Después de 1800, se usó principalmente para perjurio. Aquí está la verdad impactante, esta tortura antigua no estaba limitada al pasado lejano. Delaware solo lo abolió en 1905. Ahora hablemos de los tornillos del pulgar, le daríamos un gran pulgar de este instrumento de tortura si nuestros pulgares aún funcionaban después de experimentarlo. Este prensa en miniatura borró lentamente los huesos en los pulgares de las víctimas.
Algunas versiones incluyeron picos que perforaron las uñas antes de aplastar los huesos. Pero, ¿y si la víctima no tuviera pulgares? No se preocupe, existían variaciones para destruir los dedos de los pies grandes o aplastar los 5 dedos en una mano. Probablemente estés pensando que esto no puede empeorar, pero espere hasta que escuche lo que hace Yakuza cuando te equivocas. La vida en el crimen organizado puede parecer glamorosa, pero equivocarse con el Yakuza japonés y tus pequeños cerditos se están cortando. Conocido como yubitsume o acortamiento de los dedos, este castigo del sistema de honor requiere que elimine la articulación superior de su dedo meñique con un cuchillo de tanto afilado para recuperar su posición. El dígito cortado se envía respetuosamente al Oyabun, el jefe de la familia. Es como un video de disculpa de YouTube, pero un poco menos vergonzoso. Pero ese es el juego del niño en comparación con el toro descarado. Si no te gusta que te asan a la muerte, sigue adelante. Esta pesadilla de metal supuestamente fue creada por Perilao para el cruel dictador Palaris. ¿La ironía? Perilao se convirtió en su primera víctima. Así es como este horror máquiñe trabajó, las víctimas quedaron atrapadas dentro de un toro de bronce gigante mientras se encendía un fuego debajo de ellos. Lentamente cocinaban dentro mientras el humo salía de las fosas nasales del toro. Los gritos que resonan sonar como los rugidos del toro. Sí, Palaris usó el creador del toro para tomarlo para una prueba de manejo. El karma es un asesino. Ahora para el estrapado, nadie espera la Inquisición española, pero puede esperar que se rompan los brazos. Este método de tortura papal implicaba atar los brazos de las víctimas detrás de sus espaldas y izarlas por sus muñecas en un cabrestante. O se colgarían allí durante horas o se dejarían caer y izarían repetidamente, desgarrando lentamente los hombros de sus enchufes. Advertencia justa, esta siguiente te hará apretar. El Judas Cradle fue otro favorito de la Inquisición. Imagine un bloque de madera triangular puntiagudo en una estructura elevada. Las víctimas se posicionarían con la punta de la pirámide que penetra en su parte trasera. A medida que avanzaba la tortura, los pesos atados a sus pies enviarían el punto más profundo en sus cuerpos, mutilándolos lentamente hasta la muerte. Te dije que te haría apretar. Pero aún no hemos terminado de aterrorizar sus áreas sensibles. El empalamiento fue quizás el más famoso por Vlad el Empalador mismo. Si tuviera suerte, un palo puntiagudo perforaría su abdomen, matándolo con pérdida de sangre. Si tuviera mala suerte, se empujaría un poste redondeado por su ano, y su peso corporal lo obligaría a más profundo, desplazando lentamente los órganos hasta que el trauma masivo lo matara. Este tipo de comportamiento podría hacer que las generaciones futuras piensen que eres un vampiro literal. Pero hay una tortura aún más común que las personas han soportado a lo largo de la historia. Aquí hay un clásico de pesadilla que se ha utilizado en todas partes: la gente solo te golpea el infierno. La flagelación podría ser uno de los castigos corporales más comunes de la historia. Es imposible enumerar todas las formas en que se ha utilizado la flagelación, pero el ejemplo reciente más infame fue azotar esclavos negros en los Estados Unidos y en el extranjero. El hecho de que sea menos elaborado que la tortura de Inquisición no lo hace menos horrible. Ahora este próximo castigo literalmente te dejará boquiabierto. La ejecución de los cañones, también conocida como soplado de una pistola, entró en uso casi inmediatamente después de que los cañones de pólvora ganaron prominencia. Está más asociado con la opresión colonial británica en la India. Las víctimas estarían atadas a los frentes de cañones con sus cuerpos contra el barril. Cuando se disparó, el cañón los soplaría en pedazos. A veces, cuando se usaba grapeot, el disparo disparaba a través de los cuerpos de las víctimas y también mutilaba a los espectadores. Dado que estas personas vinieron a ver una ejecución, no podemos sentirnos tan mal que estén en la zona de salpicaduras. Hanging ofrece una muerte rápida pero indigna. Es uno de los métodos de ejecución más antiguos y simples, solo necesita una cuerda y una plataforma elevada. El mejor de los casos, las víctimas murieron de cuellos rotos.
El peor de los casos, lentamente asfixiarían. Pero aquí está la parte verdaderamente humillante: las personas ejecutadas por colgar anularían sus intestinos a una velocidad considerable. Y si alguien con anatomía masculina murió colgando, tenía una posibilidad decente de desarrollar una erección de la muerte, también conocida como erección terminal y lujuria de ángel. Colgar es realmente un camino difícil. Puede pensar que la tortura moderna sería más humana, pero la discoteca demuestra lo contrario. Descrito como tortura light, cualquier persona detenida en los sitios negros de la CIA podría enfrentar rotaciones de música las 24 horas en los volúmenes de escrutamiento de oídos. La lista de reproducción incluye Metallica, Queen e incluso canciones de banda sonora de Bernie y Friends. Eso es lo suficientemente tortura a volumen normal. El Mazatello trató a las víctimas como el ganado. A pesar de ser más sagrado que tú, la Iglesia tenía innumerables formas de matar violentamente a los infractores, pero pocos coincidían con esta brutal simplicidad. Las víctimas fueron atacadas sobre la cabeza con un mazo enorme, y si eso no las terminara, el verdugo le cortaría la garganta con un cuchillo. La guillotina le dio un toque de clase simple. Hecho famoso durante el reinado francés del terror, esta máquina se propuso inicialmente como una alternativa más humana. Se quitó eficientemente miles de cabezas durante las ejecuciones masivas. Es decir, si la cuchilla se mantuvo afilada. Cuando las ejecuciones de guillotina fallaron, los resultados fueron muy complicados. Pero aún no has visto desagradable. Deja ese sándwich, porque el escafismo es más que desagradable. Si bien esperamos que esto no sea real, se cree que es como murió el soldado jactancioso Mitrídates en la antigua Persia. Por matar al hermano rebelde del rey y jactarse de ello, fue sentenciado a morir por los botes. Estaba alimentado con leche y miel hasta que experimentaba diarrea severa, luego se sofocó en la mezcla. Atrapado entre dos barcos y empujado al agua, las moscas y las alimañas comenzaron a comerlo durante los días. Periódicamente, sería traído, tratado, luego alimentado con más leche y miel para que su sufrimiento pudiera continuar más tiempo. ¿Moral de la historia? No irritas a un antiguo rey persa. La inyección letal puede ser moderna, pero eso no lo hace menos horrible. Las personas ejecutadas de esta manera tienen productos químicos mortales en sus venas por parte de los médicos. Espera, no. Los médicos no pueden participar debido al juramento hipocrático, por lo que los técnicos de ejecución no son profesionales médicos altamente capacitados. Algunas inyecciones letales fallidas han resultado en muertes horriblemente dolorosas. Los fanáticos de Edgar Allan Poe le encantará la inmuración. Has oído bloquearlos y tirar la llave, pero esto va más allá, ladrando a las víctimas dentro de las celdas sin puertas ni ventanas. Algunas víctimas vivieron durante años antes de morir. ¿Qué crimen monstruoso justificaba este castigo? Las antiguas vírgenes vestales romanas se bloquearían para siempre si rompieran sus votos. Eso no se siente proporcional. Imagine la brida de una región sobre todo su cuerpo donde vas a morir. Eso es gibetín. Esta jaula de cuerpo completo fue una ejecución pública particularmente cruel. Los delincuentes serían encerrados adentro y se dejarían colgando hasta que murieron de sed o exposición. Sus cuerpos pueden dejarse de pudrirse y ser picados por pájaros. Las unidades de ejecución móvil de China son los camiones de comida de muerte aprobada por el Estado. Estos autobuses de la tripulación de 4 hombres arrastran a las víctimas del interior, las ejecutan por inyección letal y cosechan sus órganos para la donación. Es una ejecución completamente de pesadilla pero innegablemente eficiente con la máxima productividad. Para la realeza en el sur y sudeste de Asia, matar criminales vilipendiados con elefantes fue una ejecución más elegante. No pienses que sería rápido e indoloro, lamentamos decepcionar. Estos elefantes entrenados podrían matar tan rápido o lento como se desee. Ya sea un pisotón rápido en la cabeza o una extremidad aplastada por la extremidad, la ejecución de elefantes es extremadamente desagradable.
La crucifixión se volvió tan icónica que es el símbolo de una de las religiones más populares del mundo. Esta ejecución bárbara implica clavar criminales condenados a las cruces por manos y pies. En general, las víctimas sufrieron en cruces hasta morir de exposición, sed o lesiones. Pero espere hasta que descubra lo que sucede cuando está unido a una pieza de madera aún peor. Resulta que la cruz no es la peor pieza de madera a la que se puede unir. La rueda de ruptura era un método de ejecución europeo anticuado que involucraba a víctimas de atar grandes ruedas de madera. Durante las horas, los verdugos teatrales romperían meticulosamente o desmembrarían a las víctimas por miembro para multitudes salvajes. Si las víctimas no sucumbieran a las lesiones, los verdugos entregarían un golpe de gracia, cortar la cabeza. Pero antes de que te drogues y poderoso sobre la gente que mira en ese entonces, recuerda el video que estás viendo ahora mismo. Si te preocupas por gastar demasiado en zapatos y pantalones, tal vez la corte de cintura sería una bendición disfrazada. Este antiguo método chino hace que los cuerpos en dos partes, exactamente como suena. Los verdugos unirían a las víctimas a las mesas, luego usarían enormes cuchillas para cortarlas por la mitad en la cintura. Si bien esto no ha profundizado en los tiempos modernos, la frase cortada en la cintura todavía existe en China, a menudo refiriéndose a programas de televisión cancelados. Un equivalente japonés similar es Ikido, que significa torso vivo, donde dos hombres con katanas cortarían a las víctimas en el torso y el cuello. Esto no siempre era ejecución, a veces probaba una nueva nitidez de espada. Dos pájaros, una barra. La túnica molesta, latín para camisa molesta, es oscuro dado que este antiguo método de ejecución no te molestará, te matará agonizante. La túnica se tejería con tono y se prendería fuego, inmolando al usuario. Los historiadores no pueden estar de acuerdo en quién lo usó, pero si el infame emperador romano Nerón estuviera detrás de él, eso ciertamente rastrearía todo lo demás que sabemos sobre él. La muerte por aserrar no es solo una de las formas más dolorosas de morir, está específicamente diseñada para mantenerte despierto para toda la experiencia. Hay diferentes variaciones, pero las más infames implican atar a las víctimas al revés en los tobillos, luego colocar una gran sierra para la mancha de dos personas y verlas manualmente por la mitad de la mancha a la cabeza. Debido a que las víctimas están al revés, la sangre se apresura a sus cabezas, manteniéndolas conscientes en todo momento. Después de todo, ¿por qué querrías perderte un segundo de ser aserrado por la mitad a lo largo? El entierro en vivo se da cuenta de una de tus peores pesadillas. Si irritaba ciertas tribus prealemanas o el emperador chino Insi Huang, es posible que se encuentre debajo de la tierra, esperando morir de asfixia. No es complicado, pero ciertamente se siente arrancado de sus ideas más oscuras de deslizarse fuera de la bobina mortal. Por el lado, una vez que mueres, no necesitan enterrarte. Nos gusta mirar el lado positivo aquí. Pero a veces, los oprimidos se defendieron con métodos igualmente horribles. Los gobiernos normalmente opresivos usan la tortura contra las personas, esta vez, se invirtió. El apartheid Sudáfrica mantuvo brutalmente a los negros como ciudadanos de segunda clase, golpeando rápidamente los intentos de resistencia. Algunos miembros de la resistencia adoptaron collares, llenar neumáticos con gasolina, colgarlos alrededor de los cuellos de las víctimas y luego encenderlos para garantizar que otras personas negras no abandonen el movimiento. Es horrible y uno de los métodos de castigo horribles más recientes de esta lista. Si eres un pirate que intentó y no pudo cometer un motín, es posible que te encuentres abandonado, dejado para morir en una isla del desierto mientras reflexionaba sobre hechos terribles. A menos que tire de un gorrión del Capitán Jack y encuentre cachés de ron secretos o tortugas marinas junto con el cabello trasero. Es probable que su cuerpo se pueda podrir podrido cuando su capitán regrese a Granate al próximo amotador. Lynchi, también conocido como corte lento, muerte persistente, y más infamemente, la muerte de 1000 recortes, fue el método de ejecución más emblemático de China.
Actuando como una contraparte lacerativa china de la rueda de ruptura, las personas condenadas por delitos particularmente desagradables como la traición serían atadas y asesinadas expertos por los ejecutores expertos. Si bien las víctimas no sobrevivirían literalmente a 1000 recortes, estarían severamente mutilados antes de morir. Como muchas ejecuciones tempranas, a menudo era un espectáculo público. Ke Lauling ofrece otra pesadilla náutica. Si cometió crímenes terribles en el mar, sus compañeros marineros pueden atarlo y arrojarlo por la borda. Serías arrastrado debajo de la quilla, raspando a lo largo de los percebes incrustados en el fondo del barco. Si es afortunado y más profundo, puede evitar el raspado de barnacle, pero casi definitivamente se ahogaría. Si prefiere ser que el auledo abandonado es entre usted y su capitán. Colgar, dibujar y acariciar fue uno de los métodos de ejecución más emblemáticos y elaborados de la historia, famosos contra Guy Fawkes y miles de otros. Así es como funcionó realmente, comienza con el dibujo, donde las víctimas están vinculadas a los caballos y se arrastran públicamente a los sitios de ejecución. Luego colgando, pero no fatalmente. Se hace hasta el momento de casi la muerte, pero los verdugos quieren víctimas vivas para la siguiente parte. Las víctimas tendrían que los genitales cortados, se desembarcarían, se cortan las cabezas y se cortan en 4 piezas. Si fuera ahorcado, dibujado y acuartelado en Inglaterra, su cabeza cortada se montaría en un pico en el puente de Londres como disuasión para otros delincuentes. Pero hay un método tan horrible que se usó para el genocidio masivo. Varios países han utilizado cámaras de gas, incluidos Estados Unidos, pero su uso más infame fue por nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eran componentes clave de los asesinatos de masa genocidas cometidos contra los judíos y otras minorías perseguidas en los campos de concentración. Cámaras de gases veneno o víctimas asfixiadas dentro de las salas herméticas. El monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno son agentes comunes, pero las cámaras de gas nazi usaron específicamente el pesticida a base de cianuro ciclón B. Desconocido, esa es una forma elegante de decir con vida. Ha habido una larga tradición de desglose como castigo en varios países, pero el verdadero arte implica mantener la mayor cantidad de piel posible mientras la despega. Los verdugos también intentan mantener vivas a las víctimas hasta que toda la piel se elimine por completo. Según el dermatólogo Ernst G. Jun, las causas reales de muerte para las personas con piel son shock, pérdida de sangre, hipotermia e infección. Personalmente, creemos que moriríamos del otro tipo de shock si viéramos que esto sucedía. La silla eléctrica, horror en el otro extremo de la milla verde. Este ardiente método de muerte eléctrica fue inventado por un dentista en 1881 y se convirtió en uno de los métodos de ejecución icónicos más duraderos de Estados Unidos. Funciona pasando poderosas descargas eléctricas a través de los cuerpos de las víctimas, causando un paro cardíaco. Sin embargo, no siempre es simple. La silla eléctrica se ha superado en gran medida porque cuando las ejecuciones salen mal, las muertes son lentas, agotadoras e increíblemente molestas de ver. Los vuelos de la muerte demuestran que a la mayoría de las personas sanas no les gusta volar, pero incluso entonces, no están siendo expulsados de los aviones a la muerte. Empleado por dictadores viciosos, incluidos Augusto Pinochet de Chile y Jorge Rafael Videla de Argentina, es una mensajería increíblemente efectiva. Llevar a los enemigos políticos en aviones en avión o en helicóptero y mostrarles que volar realmente está cayendo con estilo. La corbata colombiana, imagina un cartel irritado sicario sosteniendo una daga en tu garganta. Es posible que esté a punto de experimentar uno de los castigos más infames de los carteles de las drogas sudamericanos que se enfrentan a las personas que los han perjudicado. Para realizar una corbata colombiana, los asesinos cortan las gargantas de las víctimas y tiran de las lenguas retorcidas a través de los agujeros del cuello, permitiéndolos colgar como corbatas de carne. Los carteles de las drogas mantienen vivas las formas de castigo arcaico, todavía practicando regularmente la decapitación, la desacuerdo y la emasculación. Habla sobre abrazar la tradición. Pero algunos métodos antiguos aún perduran en contextos religiosos.
Este método de ejecución abrahámica perdura tristemente en algunos lugares hoy. Por lo general, reservado para crímenes religiosos, las personas condenadas a morir al apedrear estarían atadas o parcialmente enterradas, mientras que las multitudes de personas, cada una tomando piedras, las arrojan a las víctimas hasta que son golpeadas hasta la muerte. En una famosa historia de la Biblia, Jesús señaló la hipocresía de Stoning, evitando una mafia enojada diciendo, que el que no tiene pecado lanza la primera piedra. Lamentablemente, esta hipocresía rara vez detuvo instancias de la vida real a lo largo de la historia. Los japoneses tenían su propio ritualista, la piedra angular llamó a Isikosume, donde las víctimas serían enterradas en sus cinturas antes de ser apedreadas hasta la muerte. El saludo de 21 cañones es un gran honor militar, a menos que esas armas te señalen. La ejecución del escuadrón de disparos es la pena capital utilizada a menudo por los militares históricos durante la guerra por crímenes como la deserción y el motín, con reglas y regulaciones estrictas. Múltiples soldados disparan simultáneamente, por lo que matar la responsabilidad del tiro no cae sobre una persona. Los soldados a menudo apuntan a los corazones para evitar caras mutiladas. Se siente bárbaro, pero honestamente es uno de los métodos de muerte más rápidos de esta lista. Sin embargo, puede haber inconvenientes para las familias de las víctimas más allá de perder seres queridos. Ciertos gobiernos que ejecutan criminales mediante escuadrones de fusilamiento pueden acusar a las familias honorarios de bala, haciéndolos pagar las balas utilizadas para matar a sus familiares. Desolado. Los humanos han estado quemando a personas básicamente desde que descubrieron fuego. Ya sea vinculado a estacas o unido a pires, siempre ha sido relativamente fácil quemar a alguien vivo. Sin embargo, este castigo a menudo asumió cualidades de género extrañamente, con frecuencia se volvió contra las mujeres. En el ejemplo más infame, hay una quema de brujas, mujeres acusadas de brujería atadas y prendidas. Se dice que el dolor es peor al principio porque después de ciertos puntos, el fuego destruye los nervios sensoriales en la piel. En el sudeste asiático, existe el tema particularmente sombrío de la novia de la novia. El asesinato de dote donde los esposos encendieron a las esposas para castigarlos a ellos y a sus familias por no pagar las dotes de matrimonio lo suficientemente grandes. Quemar es malo, pero hervir vivo es peor. Sí, es exactamente lo que parece, las personas se reducirían en grandes calderas llenos de agua hirviendo con sistemas de gancho y polea. Hervir vivo a alguien lleva mucho más tiempo que quemarse, además del elemento humillante de ser reducido al caldo una vez que se realiza la ejecución. ¿Alguna vez has deseado poder ser más alto con brazos y piernas más largos? La acumulación puede hacer esto posible, a costa de nunca volver a caminar. Pero los 3 castigos más horribles aún no están por venir. Los bastidores son grandes mesas de madera equipadas con grilletes y cuerdas o cadenas unidas a las muñecas y tobillos de las víctimas. A medida que avanza la tortura, los torturadores giran las bielas, estiran dolorosamente las extremidades y finalmente dislocan las articulaciones. Es una tortura medieval por excelencia que probablemente hayas visto en los medios de comunicación. Si bien el submarino se ha utilizado increíblemente largos, sus usos más infames fueron durante la guerra de terror de la década de 2000. El uso generalizado de esta tortura se debe a su brutal simplicidad, todo lo que necesita es agua y tela. La tela se coloca sobre las caras de las víctimas, luego el agua se vierte sobre tela, simulando sensaciones de ahogamiento. Las víctimas a menudo tienen capuchas negras sobre las cabezas, por lo que no saben cuándo esperar agua. Incluso los agentes endurecidos de la CIA apenas lo toleran durante minutos. El ahogamiento tradicional también ha sido tortura y ejecución comunes, ni siquiera necesita tela para esta. No siempre necesitas matar a alguien para atormentarlo, a veces es suficiente hacer que piensen que morirán. La ejecución simulada de la ejecución psicológicamente tortura a las víctimas al hacer que los cautivos crean que van a morir antes de sacar la alfombra en el último minuto. Un método común implica a las víctimas con los ojos vendados con armas presionadas contra cabezas o disparar a un lado.
Es otra forma de tortura que ingresó a Zeitgeist después de la guerra contra los informes de detenidos de terroristas. Los fanáticos de Game of Thrones estarán familiarizados con este desagradable número. La tortura de ratas, más común en la Edad Media, implicó atrapar ratas en cajas o cubos contra los cuerpos de las víctimas. Las fuentes de calor colocadas contra las unidades de contención hacen que las ratas se asusten e intenten escapar del calor, lo que hacen arañando y masticando a las víctimas. Múltiples informes de la década de 1960 a 1990 indican dictadores sudamericanos en países como Chile y Argentina todavía lo usaron felizmente en prisioneros. Si bien la evidencia es delgada de que esta horrible pesadilla existía fuera de las leyendas nórdicas, el águila de sangre ha existido en las pesadillas de los fanáticos de la historia durante años. Según Legends, esta tortura vikinga implica atar a alguien a los árboles con vientres contra los troncos. Los torturadores se colocarían en la espalda de las víctimas, cruzarían las costillas y sacaban los pulmones de las cavidades del cuerpo para que descansen contra la espalda como las alas carnosas, un águila de sangre. Esperamos que esto también exista como leyenda. La tortura blanca no está escuchando la discografía de Vanilla Ice, es una horrible tortura psicológica iraní infligida a los disidentes políticos. El cerebro humano requiere nuevos estímulos, y sin él, crea el suyo propio. La tortura blanca atrapa a las víctimas en habitaciones completamente blancas donde las luces permanecen a plena intensidad 24 horas diarias. Incluso los guardias, raramente vistos, se visten con trajes blancos. Con el tiempo, el aburrimiento psicológico, el estrés y la privación del sueño dan como resultado alucinaciones y psicosis, torturando a los prisioneros en los infiernos de su propia creación. La pera de la angustia, este dispositivo elegante pero horrible se expande como flores a medida que los bosques de Vax giran. No mataría a las víctimas, pero este dispositivo singularmente desagradable que se expande en las gargantas dejó recuerdos traumáticos de por vida. Lamentablemente, las bocas no eran el único orificios atormentados. Y nuestro castigo más horrible, la trituradora de cabeza hace que todo lo demás se vea agradable en comparación.